Hablando sobre la consolidación de las fracturas, un tema bastante importante en el proceso de reparación de las mismas, tenemos que este proceso mediante el cual se da la reparación de las fracturas es muy similar al proceso de cicatrización de cualquier lesión del organismo, pero el tejido óseo posee características propias de cicatrización que lo van a diferenciar de cualquier otro tejido. Durante el proceso de consolidación de las fracturas, que se entiende hoy como un proceso único, el cual es modificado por factores locales, tanto vasculares como mecánicos, y a cada tejido óseo diferenciado va a corresponder un tipo de callo que depende de las cualidades histológicas del tejido del que proviene. Así, se habla de un callo perióstico, el cual es voluminoso, de rápida formación, que va a depender del periósteo y que es conocido como el callo externo, como podemos ver acá en la diapositiva. El endostio posee también capacidad de formar tejido óseo, el cual origina el mal denominado callo medular, que no es más que la metaplasia ósea del tejido de interposición que se va a formar en el canal medular. Algunos autores reconocen la existencia de un tercer tipo de reparación, el también mal llamado callo cortical, que en realidad va a representar más que un tejido con poder osteogénico, la posibilidad de adaptarse a nuevas situaciones mecánicas por medio de la remodelación. Esto se trata de un proceso que va a ocurrir en condiciones normales en el organismo, también conocido como lo que es el proceso de la remodelación osteónica del tejido cortical. Los tipos de consolidación, tenemos que existe una clasificación extensa de los tipos de consolidación, el cual se basa en la presencia o no de contacto entre los extremos fracturiados y el tejido que forma su unión. La manera en que espontáneamente dos extremos fracturiados se unen es mediante el llamado callo perióstico, llamado así porque se va a derivar de este. Se caracteriza por ser el tejido que forma la unión inicialmente fibrosa o fibrocartílago, siendo posteriormente reemplazada por hueso neoformado. La respuesta vascular en toda fractura supone una disrupción de la circulación ósea adyacente, lo cual lleva a la necrosis aguda y a la hipoxia del hueso y médula ósea adyacente. Debido a esto y a circunstancias locales, algunos huesos, como lo son el astrágalo, el escafoide, la cabeza femoral, la cabeza humeral, van a presentar un riesgo de necrosis aséptica postraumática. El primer signo de regeneración vascular o angiogénesis se va a observar en el periósteo, hecho que se va a confirmar por lo que es la demostración de diferentes concentraciones de oxígeno en las regiones del callo. Esto va a depender de la estabilidad de los fragmentos óseos, que es muy importante, y de la presencia de infección o inflamación aséptica. Es esencial para la reparación ósea, pero también se relaciona con lo que es la reabsorción de hueso, como ocurre en los que son los aloinjertos y los autoinjertos, en los que la velocidad de reabsorción va a depender de lo que es la angiogénesis, siendo esta inhibida por lo que es la nicotina. De allí la importancia de evaluar este antecedente en los pacientes que presentan fractura. Tenemos que la respuesta celular durante la reparación de cualquier fractura va a precisar de lo que son los osteoblastos que se encuentran localizados en el foco, pero estas no son las únicas células que van a estar comprometidas en este proceso. De hecho, se precisa una interacción compleja entre condrocitos y osteoblastos y células mesenquimales. A pesar de que a nivel de la microscopía óptica parece que las células proliferan a partir del periósteo, cada vez existen más evidencias de lo que hacen a partir de los tejidos adyacentes, es que se da este proceso. Esta afirmación viene avalada por la capacidad osteogénica que demuestra el músculo en los casos en que se produce una osificación heterotópica por medios histoquímicos. Se detecta la presencia de células indiferenciadas mesenquimales a los 3 días de la fractura, mientras que la proliferación de condrocitos se va a detectar
de los 7 a los 21 días, desapareciendo los signos de proliferación celular en el callo blando a los 28 días, desapareciendo antes en el callo duro, alrededor de los 14 días, siendo por tanto más corto lo que es el periodo de proliferación celular en el callo duro. En cuanto a los factores que influyen en el proceso de consolidación de las fracturas, tenemos factores generales que influyen en la consolidación, donde hay una variedad amplia de factores que pueden influir en la consolidación de una fractura. Estos factores han sido considerados como generales y locales. Dentro de ellos tenemos lo que es la edad. Es conocido desde la antigüedad que las fracturas curan más rápidamente y con más callo en el niño que en el adulto. Ahora, esta capacidad osteogénica se ha relacionado con lo que es el crecimiento y por tanto con el grosor y actividad del periósteo. La capacidad osteogénica del adulto parece disminuir con la edad, refiriéndose que las fracturas tienden a consolidar más tardíamente en pacientes de edad avanzada, pero esto también va a depender de las comorbilidades y ciertas características que pueda presentar el paciente. Tenemos lo que son las hormonas y las vitaminas. Estas se van a actuar a nivel de lo que es el proceso de consolidación, donde tenemos, por ejemplo, lo que es la paratormona, la hormona de crecimiento, los estrógenos y los corticoides. Estas hormonas van a influir directamente en lo que es el proceso de consolidación, donde tenemos que la paratormona va a estimular la síntesis de lo que son los proteoglicanos y la proliferación celular. La hormona de crecimiento, a través del factor semejante a la insulina 2, él va a aumentar la proliferación celular. Los estrógenos van a actuar sobre el callo, estimulando su formación, habiéndose descrito también lo que es la existencia de receptores para los mismos y comprobándose que su deficiencia, como la de la insulina, va a dificultar el proceso de consolidación. Los corticoides van a inhibir la síntesis de colágeno y que es imprescindible para el proceso de consolidación. En general, las hormonas parecen tener un papel pleiotrópico sobre lo que es el callo por la regulación de la expresión y la actividad de los factores locales de crecimiento. Tenemos también la vitamina C, que va a ser necesaria para la síntesis de colágeno, la vitamina D, que juega un papel importante en lo que es el proceso de calcificación, así como la 24-25 dihidroxivitamina D, la cual aumenta la matriz calcificada, y el déficit de la 1,24 dihidroxivitamina D va a producir una reducción de la calcificación de la matriz por disminución de los niveles de calcio sérico. Esta acción de lo que es la vitamina D puede estar muy disminuida en lo que son las afecciones hepáticas producidas por infecciones en tóxicos cuando el paciente posee altos niveles de alcohol o es un alcohólico, y por el uso de algunos medicamentos como los anticonvulsivantes. También es importante cuando se realizan la historia de los pacientes tener en cuenta este dato y interrogarlo. En cuanto a la nutrición, tenemos que los estados carenciales influyen en la capacidad de la consolidación de las fracturas, pues es necesario un aporte proteico apropiado para llevar a cabo la síntesis de proteínas que es necesaria para el proceso de consolidación. En cuanto a los factores locales que van a influir en el proceso de reparación ósea, tenemos lo que es el grado de traumatismo. La importancia de este punto tenemos que es un factor que va a marcar la capacidad de consolidar del hueso. Las fracturas de baja energía van a presentar mayor facilidad de consolidación que las de alta energía, y esto es debido, sin duda, a lo que es el proceso de atrición de las partes blandas que rodean al foco y por tanto de los vasos. El caso extremo es el de la fractura abierta, en la que los segmentos importantes de la cortical van a quedar desnudados. Y se explica así por la disminución de la capacidad de consolidación de estas fracturas, más allá de la pérdida ósea que suelen presentar. El tipo de hueso afectado y su vascularización. Determinados huesos en los que predominan la osificación membranosa, como son las costillas o las clavículas, consolidan a una velocidad mayor incluso en presencia de movimiento.
que otros en los que la osificación en condral tiene mayor importancia, como son los huesos largos de las extremidades inferiores. Por otra parte, la vascularización de los huesos y por tanto la cobertura muscular que los aporta es también definitoria de la facilidad de consolidación que presentan. El grado de pérdida ósea. Clásicamente se conoce la necesidad de la presencia de ambos extremos óseos para que se produzca la formación del callo de fractura. La existencia de un defecto óseo, dependiendo de su magnitud, puede llegar a comportarse como una amputación en la que prácticamente no se va a observar ninguna formación de callo. El grado de inmovilización. Como se ha comentado de manera general, el tipo de inmovilización que se utilice que actúa sobre el foco de fractura, la actividad de carga axial parece influir tanto en lo que es la proliferación celular inicial del foco, así como en el proceso de remodelación en fases tardías. Inflamación e infección. Acá la respuesta inflamatoria inicial es una gran parte de la consolidación de la fractura. Su inhibición, en especial por dosis de indometacina, que se ha demostrado que inhibe la formación del callo, esta acción se basa en lo que es la inhibición a su vez de la síntesis de las prostaglandinas, concretamente de lo que es la prostaglandina E2, y se relaciona con estímulos de formación del callo. Los corticoides y los antimitóticos también actúan inhibiendo la formación del callo, y los difosfonatos inhiben a su vez lo que es la reabsorción osteoclástica, en especial en la fase de remodelación. Asimismo, también tenemos que la infección va a jugar un papel negativo en el proceso de consolidación debido al potencial de osteonecrosis que comporta y al efecto de las toxinas bacterianas.